bueno, ha sido bastante lapidario, sí. Muy buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión del ciclo de conferencias sobre la mujer en la historia. Y esta tarde, siguiendo con nuestros encuentros enfocados hacia la historia, a la historia y la espiritualidad, vamos a tratar, Javier Delgado, el tema del sacrificio de la Enunciación, la indecible pasión en la mística cristiana tardomedieval. El libro de las revelaciones de Juliana de Norwich. Javier es especialista en espiritualidad y mística y toca en la literatura y la historia esta presencia tan bonita de trascendencia, inmanencia, de tiempo y eternidad, y ha hecho máster en religiones y también en otras especialidades de filosofía, y está preparando también el doctorado sobre estas cosas, y cuando quieras tienes la palabra, Javi. Vale, pues muchas gracias. Sí, el tema que me gustaría tratar en la conferencia es, bueno, está bastante inspirado en el artículo que se publicó en el libro de Manuel Espinar, también de las mujeres y la mística, pero lo que me gustaría hacer en esta conferencia es algo un poco más libre, quizá, que es, bueno, reducir un poco mi tarea a glosador o comentador de, bueno, pues de unas experiencias que tuvo la mística tardomedieval, bueno, prácticamente del periodo gótico, Juliana de Norwich, que escribió en concreto el libro de las revelaciones o la revelación del amor. Y me gustaría tratar únicamente como dos fragmentos que dejó escritos Juliana de Norwich y, atendiendo a lo que he dicho de mi trabajo de básicamente glosador o comentador, ampliar en base a esos fragmentos con un poco de creatividad acerca de, no tanto de una forma histórica de la mística o literaria quizá, como también se tiende a hacer, sino como una exploración del lenguaje de la mística y del gesto inherente a las místicas respecto a la trascendencia, en concreto en el periodo tanto tardomedieval como posterior, porque tiene sus influencias en el romanticismo y, en fin. Por, digamos, de formación profesional vengo un poco de ciertos intereses en la filosofía, así que espero que esta conferencia no esté demasiado cargada de jerga. En ese caso espero que yo ya me ponga un poco los puntos sobre las ideas cuando pase, que seguramente pasará. Y en concreto me voy a centrar en no tanto qué quiere decir Juliana o qué es, en qué marco histórico se inscribe Juliana de Norwich, sino por qué la mística y por qué escriben las místicas. Porque es una cuestión un poco difícil, porque el propio lenguaje místico ya conlleva, ya es un gesto de expresión de un algo que no puede ser expresado. Entonces, me gustaría abrir leyendo una cita de Blanchot que creo que resume bastante esto. Maurice Blanchot, un filósofo y literato francés, que dice así, creo que para poder resumir y encapsular un poco de lo que voy a hablar, que dice: el don de escribir es precisamente lo que la escritura rechaza. Quien ya no sabe cómo escribir, quien renuncia al don que ha recibido, aquel cuyo lenguaje es irreconocible, se halla cerca de la experiencia no probada, cerca de la ausencia de lo adecuado que, sin ser, da lugar al advenimiento. Entonces, lo que quiero abordar en concreto es tanto el porqué de la mística, qué sería la mística entendida desde el punto del lenguaje como un lugar desde el que se expresa, digamos, lo inexpresable, y también por qué la propia mística en sí es un proyecto, ni siquiera un proyecto, sino que es un gesto que nace de un fallo, de una quiebra. Como dice Alois Mejas, que es famoso historiador de la mística que ha colaborado con la Pompeu Fabra, dice que la espiritualidad funciona mediante quiebras, mediante escisiones. Entonces quiero explorar esa estructura de quiebra y la necesidad de esa mediación, y por qué el lenguaje, a pesar de que no se pueda hablar. Entonces,
La cita en concreto con la que quiero empezar la primera parte de esta glosa juliana la voy a traducir del inglés antiguo, así que espero que no sea demasiado artificioso, que en el libro de la Revelación es una nota a la Revelación 17. Dice, ninguna lengua podrá decir, ni ningún corazón completamente pensar los dolores que nuestro Salvador ha sufrido por nosotros. Aunque parece una frase un poco quizá, bueno, dentro de lo que cabe un poco quizá redundante, es el hecho de expresar algo que no puede ser expresado de ninguna forma, lo que en sí es el gesto propio de la mística. Es como, bueno, si recordamos un poco el Éxodo, dice esta advertencia que Dios en el Sinaí da a Moisés, que dije, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Hay un temblor en esta frase, que está también contenido en esto que deja escrito Juliana, que es un temblor absoluto en el que se abre un abismo sobre el que se cierne el propio lenguaje. Es decir, hay un testimonio de una aniquilación, de algo innombrable, que los místicos, a pesar de este deje de lo inexpresable, por si recordamos la mística, podemos dividir ciertas experiencias místicas, especialmente cristianas, en una mística negativa, que tiende a la negación de la negación, a ascender mediante negaciones, digamos, hablar de una luminosidad oscura, de la nada, aquello que va más allá de lo expresable, y luego algo que podemos definir como mística visionaria o en jerga catafática, que sería las visiones en sí mismas, las visiones místicas, que es algo inherentemente, por lo menos en la mística tardomedieval, es algo inherentemente femenino, es algo que tienen las místicas y no tanto los místicos. Eso es interesante porque dentro de la... Bueno, primero de todo me gustaría no definir la mística como una especie como de género o de algo aparte, una especie como de categoría separada, algo que se ha hecho digerible para historiadores, algo para poder tener una etiqueta y poder tener un archivador en el que guardar las cosas. No. Estoy hablando de la mística como hablo de una intensidad de la propia fe, si podemos decir, por ejemplo, que la filosofía es una intensidad del pensamiento o la poesía también es intensidad de la imagen, de lo inexpresable. Es decir, de lo innombrable. Es decir, dentro de la mística hay un deseo que lleva a las propias palabras, porque no puede desligarse del lenguaje, a una ruptura. Es por eso que el propio nacimiento de la mística, como dicen también Scholem, o como he dicho antes en la cita de Haas, Scholem es bueno, no sé si se conocerá, pero es un investigador muy extenso de la Cábala del siglo XX. Y es que la mística, en el momento en el que nace algo que pueda ser definido como mística, no tanto como género, sino como algo en sí. Un momento. Buenas, Eduardo. Buenas. ¿Puedes mutearlo? Que me distraigo fácil. La he dejado. Bueno, este hombre. No sé por dónde iba. En fin, bueno, sigo hablando de la escritura de la mística. Ya, lo he silenciado ya. Vale, gracias, Josep. Eso, la mística como una intensidad es un acto de enunciación del propio lenguaje que encarna y que contiene en su propio nacimiento como algo distinto, ¿no? Incluso dentro de la propia teología tiene un proceso de separación y también de aniquilamiento, porque se ve con sospecha, excepto normalmente ya a posteriori cuando se reconoce que una mística es una santa, pero siempre después de que haya pasado ciertas tribulaciones. No es el caso, por ejemplo, de Marguerite Porete, a la que condenaron, por ejemplo. Pero, en fin, la mística en sí, el momento en el que emerge, ya contiene en su nacimiento una especie como de fulgor muerto que refleja en ese propio momento. Es decir, lo que la mística muestra, especialmente la femenina, y después diré por qué, es el lenguaje asistiendo a su propio hundimiento. En sí marca el evento de una catástrofe dentro del propio lenguaje y dentro de una experiencia que sería la experiencia de Dios
en tanto que es una experiencia imposible. Después, esta estructura de separación, luego profundizaré en ella. Y bueno, este gesto sería, si podemos recordar, como el mito de la Torre de Babel. Por lo tanto, es una recurrencia de la caída original, que bueno, digo esto porque son símbolos que nos ayudarán a entender lo que voy a decir más adelante. Es decir, estamos hablando siempre de esa quiebra del lenguaje que son las consecuencias del pecado original, que está encapsulado en esa frase de Juliana de ninguna lengua podrá decir ni ningún corazón completamente pensar la experiencia de Dios. Pero bueno, retrocedo un momento un poco hacia atrás porque al hablar de mística suele haber un poco de confusión. Como he dicho, se ha convertido en un batiburrillo de cosas, sobre todo con el New Age y estas cosas. Entonces, por mística o místico, si atendemos a su etimología, viene en sí de la palabra mysterion en griego, cuya raíz sería mistes. El mistes definía al propio iniciado en los misterios griegos que debe mantener la boca cerrada. Es decir, no, es aquel que no puede hablar de lo que ha visto, pero que ha sido transformado por aquello que ha visto. Entonces, se vuelve a ver la experiencia paradójica de tener que hablar de aquello indecible como algo que escapa al propio logos, al propio discurso racional. Es decir, alejado del propio intelecto o, como dice San Juan de la Cruz unos siglos más tarde, dice que la teología mística sería la sabiduría de Dios secreta. Pero, sin embargo, si hago tanto hincapié en este lenguaje es porque, a pesar de todo, las místicas y los místicos no se callan, no pueden dejar de hablar, no pueden dejar de escribir, no pueden dejar de intentar, no quiero decir mostrar, pero sí apuntar a algo. Luego iré sobre esto más adelante porque es una obsesión personal en entender por qué tanta escritura. Entonces, bueno, esto es algo que, por ejemplo, dice Émile Cioran, que en De Lágrimas y Santos se pregunta nada más comenzar por qué escriben tanto. Y a pesar de que es el pesimista empedernido y el nihilista, en fin, estándar del siglo XX, siempre hay una semilla en él que le acerca a las santas, como él dice, como no puede dejar de pensar en por qué escriben tanto. Pero bueno, estamos hablando entonces de que la propia plasmación de las visiones místicas y de la experiencia mística, según lo he llegado a entender de esta forma, hay un acto de creación. Esto lo exploraré un poco más adelante. Y es un acto de creación que anhela rozar eso mismo inexpresable y, digamos, llevar a su fin la profecía del propio lenguaje. Es decir, hacerlo fallar, hacerlo caer. Puesto que es una experiencia que nace de una quiebra del yo frente a Dios, como siguiendo una estructura neoplatónica de lo trascendente frente a la criatura, siempre hay una distancia, siempre hay una quiebra y necesariamente siempre hay una mediación y el lenguaje se lanza hacia esa mediación cayéndose y rompiéndose. No hay mucha distinción. Hay cierto toque límite entre la mística y la poesía, por ejemplo. Y luego la filosofía en su periferia, digo esto en concreto en Occidente porque voy a ahondar en esa separación que tiene que ver con el hundimiento de ciertas categorías gracias a la filosofía. Digo gracias por no decir ciertas cosas, pero bueno, la introducción de cierto Aristóteles tiene consecuencias para esto, para la espiritualidad en concreto, pero esto ya es a modo personal. Me gustaría hacer esto que he dicho de la profecía del lenguaje, es por algo que, según explicaba Agamben, es un retorno que constituye la superación de la fractura interna en la propia palabra. Como se puede ver, todo el tiempo estoy hablando de fracturas, de separación, de dos cosas distintas, de dos cosas a una distancia. En el caso de la propia palabra, según dice Agamben, sería entre, Giorgio Agamben, filósofo italiano, entre expresión y representación, o el decir, el mostrar, la palabra, la cosa, en fin. Es decir, lo que sería esta realización del lenguaje, que quiere decir que el fin está cerca. Intenta deshacer verbalmente la indeterminación entre telos o finalidad y la propia muerte.
si hago tanto hincapié en el lenguaje místico en esta primera parte, después ahondaré un poco más, bueno, no, un poco más no ahondaré en la pasión y las visiones de Julián y de la mística, es porque no se puede desligar de esa hermenéutica espiritual, esa interpretación de los textos o incluso del propio mundo, el gesto de lo que los padres de la Iglesia y en exégesis bíblica se denomina como anagogía. La anagogía es una forma de lectura que busca los registros, digamos, espirituales, que apuntan al paraíso cerca, que apuntan al contenido simbólico. Y el símbolo es la palabra clave de todo esto, como aquello que es una manifestación visible de lo invisible, pero que no se agota en una sola interpretación, porque si se agotase sería todo tan sencillo como les gustaría a muchos historiadores o a muchos académicos de poner una lista de tal símbolo significa tales cosas. Nunca se agota aquí, sino que el símbolo en sí mismo es, como decían los románticos. Entonces, esta anagogía, digamos que resalta una dimensión trascendental del propio lenguaje. Por lo tanto, está unida indisociablemente a la mística que busca esa ascensión, esa purga, esos pasos a través de las visiones que le acerquen al amado, que permitan la unión completa. Y la unión, para que haya una unión necesariamente tiene que haber una separación, que nos lleva otra vez al tema de la caída. Es decir, a la separación de lo que era uno en dos. Creo que con esto nos podemos acercar un poco a un principio de una explicación partiendo de este epígrafe de Juliana. Recuerdo que estoy haciendo básicamente una glosa, así que realmente esto es un poco un gesto bastante creativo. Son los pequeños loopholes que he encontrado en la academia, por decirlo así. Y es que la escritura de la experiencia mística responde más bien a lo que sería la necesidad de un cuento. Y digo cuento como puedo decir mito. Como mito significa palabra. Y cuando digo mito o cuento no quiero negar o hablar de real o de certero o falso o algo así, porque son categorías desplazadas, son estériles en este discurso en el sentido de no hay nada falso en un mito en tanto que existe, en tanto que es, en tanto que ocurre necesariamente y constantemente en otra dimensión, pero aquí ya entro en estos temas de la hermenéutica espiritual, en concreto con un autor que es Enrique Orbán. Por ejemplo, si podemos entender el símbolo como un arquetipo, el mito es el movimiento temporal de un símbolo. Ocurre siempre en un plano diferente, en una historia sagrada que ocurre fuera del tiempo, fuera del mundo. Pero esto ya me entraré más adelante en esto, porque si no, esto va a durar 3 horas. En fin, la necesidad de un cuento, la necesidad de contar. ¿Por qué esa necesidad de contar? ¿Por qué un cuento en sí? ¿Por qué los cuentos? ¿No? ¿Por qué no dar esto que les gustaría a muchos, quizá a algunos literarios más positivistas? ¿Por qué no decir lo que quieres decir directamente? ¿Por qué hablar en parábolas? ¿Por qué los mitos? ¿Por qué escribir algo de lo que no se puede hablar? Vuelvo a Gamben, porque creo que es bastante más cristalino que yo, desde luego, y mucho más listo también, que dice, en este camino hacia Dios, dice, y cito literalmente, en el fuego y el relato, dice, comprender la letra, volverse parábola, significa dejar que en ella venga el reino. La palabra nos ha sido dada como parábola, no para alejarnos de las cosas, sino para tenerlas cerca, aún más cerca, como cuando reconocemos en un rostro a alguien conocido, como cuando nos roza una mano. Hacer parábolas es simplemente hablar, o Maranatha, Señor, ven. Y así como las parábolas de Cristo recurren en sus tiempos verbales a hundimientos temporales, es decir, la profecía de algo que ha ocurrido ya, puesto que si hablamos de temporalidad de una profecía, la profecía habla de los hechos que van a ocurrir, por lo tanto han ocurrido ya. Si vemos el lenguaje en la Biblia siempre hay ciertas dislocaciones temporales, como siempre se habla de... ahora, por ejemplo, cito a San Marcos, dice, ahora ha llegado el reino de los cielos. O os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta el día en que lo bebo nuevo. Hay siempre una distorsión temporal que apunta a esta realización. Y esto nos lleva de nuevo a la quiebra, la ruptura, que es una constante de la espiritualidad. Por lo tanto, es aquí donde quiero entrar en concreto
en esto que Juliana decía, lo indecible, lo inexplicable, lo inablable, si hacemos un poco la traducción más directa. Esto es así porque, y aquí me meto un poco en filosofía, si se me permite, en el desarrollo de la conciencia occidental vemos que hay un movimiento estructural muy similar o sea, al desarrollo de la propia conciencia y de la mística, el nacimiento de la mística y de la poesía, que, como dice Heidegger respecto a la filosofía, es una batalla constante contra el lenguaje, de la misma forma que la poesía, que sería como el anhelo eterno de este Hölderlin todavía romántico, todavía joven y todavía cuerdo, el poeta alemán, que en el antiguo programa sistemático alemán, en fin, el texto romántico primordial, no me sé el nombre en alemán ahora mismo, lo siento, pero bueno, es lo que designan como Urteil. Urteil, de Ur, originario, Teil, separación, que juntos Urteil significa juicio. Es decir, es esto que la conciencia asiste a la esencia de cualquier enunciación. Esto es esto, la enunciación de esa frase, esto es esto, nunca apunta exactamente a la misma cosa. Siempre hay una separación primordial entre el pensamiento y el lenguaje. Hay un juicio en el es del esto y esto. Si esto ya es así en el propio pensamiento, ¿cómo podemos hablar entonces, por ejemplo, de Dios? Entonces, siendo consecuente a este planteamiento, por ejemplo, Hölderlin caerá en la esquizofrenia como un testimonio de la devoción de un poeta. Sin embargo, en Juan tenemos en 1.14 que el verbo se hizo carne. Y puesto que lo hizo la mística, es por lo tanto la encarnación de esta guerra, que es esa separación primordial de la palabra. Es el cuerpo de la mística donde acontece esta batalla contra el lenguaje. Como voy a volver a esto una y otra vez porque necesito afianzarlo, que todo esto tiene un único propósito todo el tiempo, y es hablar de esta escisión y de la necesidad de esa escisión para el nacimiento de las nuevas palabras, que tiene que ver al por qué escribe, por ejemplo, Juliana. ¿Por qué las visiones que tiene las escribe? Puesto que no están plasmadas pictóricamente, sino que están escritas. Como esa búsqueda de la gran palabra que permite expresar de una y única vez aquello que no puede ser expresado. Creo que esto sería lo que moviliza esa transcripción imposible del fenómeno ilusionario que es característico de las místicas, desde Juliana a las Beguinas, a Marguerite Porete, Hildegard von Bingen. No voy a estar diciendo nombres, pero bueno, todas ellas, aunque sí que se tenían que decir los nombres, también Beatriz de Nazaret, y los poemas de la mística femenina y el espacio interior. Pero, bueno, reconduzco un poco. Esta transcripción creo que es lo que con Juliana, en concreto, ya que estamos hablando de Juliana, nos muestra con su testimonio de lo que sería el tema, como dice Victoria Cilot, el tema gótico por excelencia, que es la pasión de Cristo. Es decir, ¿por qué menciono lo gótico? Me parece que es importante hablar de Juliana de Norwich en este contexto del lenguaje y de la plasmación de lo imposible respecto a lo gótico, frente a otras expresiones místicas como, por ejemplo, bueno, podemos coger algunos griegos o, en fin. ¿Por qué Juliana aquí en este contexto? ¿Por qué quiero hablar de Juliana? Me parece primordial es por esta pasión de Cristo. Las representaciones de la pasión de Cristo comienzan tarde en la historia del cristianismo, especialmente, por ejemplo, en sus orígenes no era habitual representar la pasión, por no decir prácticamente escaso en las catacumbas romanas, sino más bien elementos más lumínicos o más optimistas del Nuevo Testamento. En fin, tiempos de persecución, obviamente no había según qué motivos políticos, podemos decir, pero también en una época de hundimiento. En el caso del gótico también asistimos a un hundimiento, esta vez de toda esa episteme del medievo, de todo ese entramado imaginal del medievo, que asiste ya por fin a su muerte con toda la reforma de la Iglesia, previo al Renacimiento. Hay una visión del mundo que muere y el gótico plasma ese movimiento antes de hacerlo. Igual que la mística es el nacimiento de un hundimiento. Pero bueno, ¿por qué el gótico, Juliana y la pasión de Cristo?
Si vemos una de las representaciones, bueno, quizá las obras más grandes jamás construidas, libros enteros hechos en piedra, que son las catedrales góticas. Las catedrales góticas están plagadas de gárgolas, llenas de gárgolas, monstruos, deformaciones, fealdad. ¿Por qué esa fealdad? ¿Por qué esos monstruos? Y la pregunta ¿por qué esos monstruos? Responde a ¿por qué escribir la experiencia imposible de la misma forma? La etimología de monstruo vendría de monstrum, que se puede ligar etimológicamente a monstrare, que sería mostrar, demostrar. Estos monstruos, de la misma forma que el lenguaje, son una deformación de lo estético. La mística tiene una mediación intrínsecamente estética, es decir, las visiones son visuales, el lenguaje y la poesía responden a un impulso estético también. Sin embargo, hay una deformación de esta cosa estética, igual que los monstruos y las gárgolas. Por lo tanto, tenemos tanto ese intento de plasmación de una visión como una deformación que respondería a este impulso negativo, como he dicho antes, de la mística negativa o apofática, de lo irrepresentable. Si digo lo curioso de lo gótico es porque, por ejemplo, las catedrales góticas nacen inspiradas por los textos del pseudo Dionisio, que es el primer representante de la mística negativa o apofática en la forma en la que se plasma estas deformaciones. Si alguien quiere leer un poco más sobre el discurso del apofático, de lo negativo y de los monstruos, las catedrales góticas, puedo mandar después toda la bibliografía porque no estoy citando absolutamente nada, algo bastante feo por mi parte, pero David Williams, en Discurso deformado, digamos que plasmaría todo esto, es decir, no es una idea desde luego mía. Pero quiero volver todo el tiempo a Juliana y esta mostración del lenguaje. Si atendemos a esta, expresión de lo irrepresentable, que es blasfemo en algunos casos, o prácticamente siempre han sido heréticos, podemos ir, por ejemplo, a otra mística como sería Ángela de Foligno, cuando escribe acerca del propio lenguaje. Dice: yo quedo allí arriba y seguramente es por ello que cuando retorno de los secretos de Dios digo palabritas exteriores, esto es, palabras exteriores a las obras divinas inefables que se operan en mi alma y a las que de ningún modo se acerca mi decir. Dice: y como mi decir es de bastar, afirmo que es blasfemo. Encontramos entonces la experiencia de un límite. Y le robo esto a Eugenio Trías. Supongo que no lo aplicaré bien, pero no encuentro otra forma de expresar algo la experiencia de algo que va más allá de la propia experiencia. Es decir, los límites de una experiencia, por lo tanto, una experiencia del límite. Tanto extásico, es decir, que sale fuera de sí, invadida por esa transfiguración, esa gloria de Dios, como entásico, es decir, hacia las profundidades más abisales del alma, donde está lo más oscuro, lo más negro. De ahí que tengan que pasar por esos procesos de purificación que plasman en las visiones. Todo esto es lo que la visión terrible de Dios insufla, avisado en el libro del Génesis. Y es quizá debido a esta tendencia como a las lágrimas, al pathos, de pathos, pasión, a la pasión cristiana, al luto. Esto es lo que diferencia la mística cristiana, en concreto la femenina y la visionaria, de otras corrientes también consideradas a veces místicas por ser revelatorias o espirituales, que se centran más en lo que un autor anónimo del siglo XX, que escribió un libro llamado Meditaciones sobre el Tarot, sabemos quién es, pero él quiso permanecer como anónimo, así que lo respeto y será anónimo para siempre. Se centra en la sequedad de los ojos o en el nirvana y el aquietamiento. Como nos dice en San Mateo: bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es decir, por reordenar un poco las ideas. Por un lado, el místico constantemente anhela la unión indiferenciada en Dios, mientras llora su imposibilidad temporal. Es decir, temporal en tanto que soy un cuerpo. Es decir, anhela la unión, pero no puedo dejar de ser un cuerpo anclado en el espacio-tiempo. Esto es algo que, como voy a decir un poco más adelante, la filosofía, por ejemplo, intenta ignorar, desanclando el pensamiento. ¿Cómo pensar, cómo conjugar ese anhelo constante a la unión indiferenciada, que es una tendencia
de lo que podríamos llamar lo femenino en la mística, que es a penetrar en Dios, mientras que el místico anhela ser, digamos, penetrado por Dios, frente al hecho de ser uno mismo, a ese desgarro que lleva a las lágrimas, que lleva al pentos, al luto, al fustigamiento, a la penitencia. ¿Cómo pensar esa imposibilidad temporal del todo y nuestra libertad, en el sentido que voy a reescribir ahora? Es decir, por la libertad, como en tanto que individuo, en tanto que yo, como enseña la cábala judía, todo esto lo he extraído de meditaciones sobre el tarot, os aconsejo que vayas a él porque es mucho más intenso, mucho más profundo de cualquier cosa que pueda hacer ahí. Pero bueno, como dice la cábala judía, en sus orígenes, en los orígenes de orígenes, tenemos el tzimtzum o la retracción de Dios, que sería este primer movimiento de la escisión. Para que hubiese existencia, Dios tuvo que dejar de ser, tuvo que abrir un espacio. Es un poco... No está realmente muy lejos de algunas teorías platónicas sobre la Corá, o sea, el Corá, pero bueno, esto es otra cosa. Entonces, podemos entender la libertad en este caso desde ese principio de retracción de la cábala, del que habla la cábala judía, como la existencia espiritual de los seres. Es decir, la libertad es la propia existencia. Sin embargo, por el otro lado, tenemos que reconocer también, y esta es la paradoja de cualquier tipo de pensamiento y de lenguaje, que cualquier teofanía, es decir, cualquier revelación de Dios, es personal. Y también todo lo personal es teofánico en sí, porque se expresa a través de esta persona. Esto lo reuniré más adelante con Margarita Poret. Pero, y aquí me gustaría leer, respecto a esto que acabo de decir, algo de Tom Chitham, que es un intérprete magnífico de Enrique Orbán. Todo esto lo extrae en diálogo con Enrique Orbán también, islamólogo perteneciente al Círculo Eranos, así que podemos ver por dónde va un poco la cosa. Pero bueno, que dice: dado que intelecto y revelación son componentes inseparables de la transformación espiritual, la teosofía debe consistir sobre todo en la contemplación y la interpretación de aquello que ha sido revelado. Su afirmación, la de Corbán, es incondicional. El individuo es la realidad primera y última. Y las personas somos seres lingüísticos de los pies a la cabeza. Somos nuestras voces. Esta es la razón de que la hermenéutica proporcione la metáfora básica para la comprensión. Los acontecimientos o actos de comprensión son las acciones de un sujeto experimentado expresadas como un verbo, cuya realidad se deriva de la persona que lo conjuga. Atendiendo un momento a ciertas cosas, podemos ver que este tipo de teofanía, tanto que personal, esta expresión, por ejemplo, se recoge en la tradición de la Sofía perenne, o, como decía Enrique Orbán, a cada profeta a través de las voces de cada profeta se expresa el ángel según su propia experiencia, según su propia voz, rompiendo su propio lenguaje para dar palabras nuevas. El impulso poético es lo que subyace a todo esto, el impulso de decir lo que no puede decirse, de la pelea constante contra el lenguaje. En una pequeña fórmula que solía utilizar Enrique Orbán, lo vi tal y como podía entenderlo. Incluso podemos irnos también a Dante, que decía esto de: esto es lo que yo he entendido y esto es lo que yo puedo expresar, alguien sabrá mucho más que yo. O Jung, que también repetía lo mismo, de: esto es todo lo que yo sé, alguien sabrá seguramente mucho más, pero así es como se me ha dado. En fin. Ahora volver otra vez a la unión frente a través de este regalo de las lágrimas, que diferencia también a las tradiciones espirituales más, digamos, apersonales, que buscan fundirse en el ser, no tanto en Dios. Es decir, no experimenta lo que sería el amor de Dios como pasión, sino como aquietamiento. No hay un encuentro con el fuego. Pero esto es un poco más para otro día. Quiero volver a esta individualidad que provoca la escritura y también provoca la pena máxima
en el individuo, en la mística en concreto, en su propio cuerpo, en el hecho de saberse una cosa, uno, y no el uno. Esta tensión se concentra en la pregunta que, por ejemplo, se pueden hacer algunos padres del desierto, pero especialmente la mística, sobre todo Ángela de Foligno otra vez, que es ¿por qué soy yo y no tú? Es decir, ¿de dónde nace esa... ¿por qué yo aquí y tú allí? Fuera de mí. ¿Por qué no? ¿Por qué soy? Y es un porqué que nace de una lágrima, que es un ¿por qué soy? Derrumbada como Ángela de Foligno en el suelo preguntando amor todavía no conocido, ¿por qué te has sido y por qué y por qué y por qué? Es decir, esto responde, haciendo un poco el hincapié en lo que he dicho de la filosofía, a lo que podría denominarse, como dice Eugene Thacker, una correlación mística, que entiende que entre el uno y el todo, entre el uno y Dios, hay una gradación. Pensemos en el neoplatonismo y las emanaciones. Por lo tanto, hay una degeneración hacia lo más material, pero eso significa que puede reconducirse la fuente, puede subirse frente a un impulso más, no diría aristotélico, pero sí más kantiano, de el número es incognoscible, el número permanece cerrado. Solo podemos conocer el fenómeno, es decir, el ser es igual que el pensamiento. Una soberbia humana, en el fondo. Hizo muchas cosas bien, pero luego se le hundió la crítica del juicio, eso está claro. Pero la soberbia humana de creer que el ser es el pensamiento, que es una especie de aparato legislador que la propia filosofía impone sobre el pensamiento, a partir de cierto momento, pero no voy a entrar en estos detalles. Entonces, si entendemos la correlación mística como esa necesidad de la mediación que falla constantemente porque nunca se consuma, si pudiese consumarse no hablaríamos. No habría más que decir, no habría mundo per se. Sin embargo, fallando avanza más. El corazón avanza fallando, avanza en la quiebra, avanza equivocándose. Avanza cuando se produce el silencio. Y todo esto ocurre en el cuerpo, algo especialmente importante para la mística que sería Juliana y las místicas que serían desde Margarita a Hadewig. Pensemos en los estigmas, en la anorexia nerviosa de algunas santas como me enseñó Lucía, Catalina de Siena. El cuerpo y lenguaje. Todo esto estoy glosando esta cita de Juliana, ya es un poco un juego libre. El cuerpo es el lugar de sufrimiento y de goce, de virtud y pecado, de separación y al mismo tiempo lo que posibilita el camino mismo hacia la unión con mayúsculas. Por lo tanto, el cuerpo es algo que participa del lenguaje de su enunciación. El cuerpo enuncia el propio lenguaje. Tengo que detenerme en este nexo de unión que recorre, pues, por ejemplo, aquellos que batallan siempre, lo que podemos decir, que batallan contra la palabra por la palabra, en mayúscula. Los poetas, por ejemplo. Quiero detener un poco la cuestión esta otra vez de la escisión desde otro punto de vista, como siempre a vuelta de rosca, como una separación que se apunta ya a esa separación de palabra y pensamiento, de ser, cosa, de individuo o uno y Dios, es una separación vertical, ontológica, que recorre todos los estratos de arriba abajo. Todas las esferas del ser desde el momento en el que el ser, la criatura, en tanto que creada, se encuentra ante Dios. Como dirá el maestro Eckhart más tarde, dice, es una pena que el ser humano esté separado de aquel sin el cual no puede ser feliz. El lugar de uno mismo en la mística cristiana, decidme cuánto tiempo me quede porque si no me voy a perder. Bueno, el lugar de uno mismo en la mística cristiana está unido a la expresión de este lamento. Y este es un grito esencial que centra al sujeto en un espacio sin límites. Es la experiencia de la existencia, que son dos términos unidos por la palabra ex, ya separación del propio interior. Es, digamos, la conciencia dolorosa, encerrada dentro de sí, que se siente siempre desgarrada de su centro, alejada de Dios, como es un contacto precedido de un silencio. Por lo tanto, ¿desde dónde hablar? Se pregunta Michel de Certeau en la fábula mística, por ejemplo. ¿Desde dónde hablar de la mística?
Un ejemplo contrapuesto, como he dicho antes, respecto al cuerpo, sería la propia filosofía que actúa como legisladora del pensamiento. A cambio de desligarse del cuerpo, consigue una representación del mundo a su imagen y semejanza. Mi pensamiento es el ser. Pero, sin embargo, al final no puede deshacerse del hecho inevitable de ser uno mismo. Ese uno mismo que Juliana dice no puede llegar a expresar ni llegar a pensar todo lo que puede ser. En fin, vemos esta quiebra que es cualquier aparición de lo sagrado frente a lo profano. Lo sagrado frente a lo profano está de un umbral, el cuerpo es ese umbral. Es algo que cualquier experiencia mística acontece a uno, a una persona, a uno mismo. La teología se aprende, la mística no, porque ocurre, es un conocimiento interior, es una mirada interior con los ojos de fuego del interior, no de la propia carne, del cuerpo, del mundo. Como dice Nicola Masiandaro, medievalista y filósofo, creo que era americano, pero bueno, de origen italiano, dice, la filosofía también empieza las preguntas eróticas, sentidas imposibles, pero deja de lado la pasión y el cuerpo que las engendró para abandonarlas en el abismo, como si aplazara su propia consumación, prefiriendo apropiarse del preguntar como una praxis, como una práctica. Es decir, hace del pensamiento un movimiento sin mí, alejado de toda pasión, encarnación, mientras que la mística, en cambio, toma las preguntas que le dan compasión, como si pertenecieran al lugar que las engendra. Recibe y encarna en su propio cuerpo aquello que le ha sido dado. Se sitúa en esta especie de estado intermedio entre el cielo y la tierra. Es el lugar de un sacrificio. El propio sacrificio del lenguaje, el propio sacrificio de sí mismas para expresar lo que no puede decirse. Aquello que, otra vez, como dice Agamben, la poesía posee sin conocerla y la filosofía conoce sin poseerla. Una escritura del límite, siempre en esta especie como de eclipse que será como veremos más adelante, el eclipse de la propia crucifixión de Cristo. Por lo tanto, la mística se lanza siempre como hacia un objeto sin límites ni lugar. Se lanza hasta hacer del propio cosmos un llanto, como ponemos otra vez en la pasión, la crucifixión, hasta alcanzar la unión completa. Esta es la diferencia fundamental que hay en la búsqueda del amor Dios, de la espiritualidad más europea, pasional, y la fusión con el ser de corrientes budistas o más quietistas. Como dice el autor anónimo que mencionaba antes, dice, es por esto que todos estos que han escogido la vía de la despersonalización son incapaces de llorar y es por eso que tienen los ojos secos para siempre. La mística elige vivir y no vivir, elige desvivirse, elige el llanto, elige la pasión, elige la máxima expresión de estas lágrimas depuradas, como un regalo. Elige la pasión que guía sus pasos, un compás hacia el cielo. Esto, en fin, abren este espacio de pura potencialidad. Todo esto se puede entender desde el punto de vista del dos, del símbolo del dos, a partir de la caída de Adán y Eva, es decir, Adán y Eva, previo a la caída, viven en la verticalidad, en el sentido de no hay distinción entre lo que son y Dios. Están desnudos, no hay un velo entre los dos, siguen siendo la misma cosa dentro del paraíso, pero la influencia de la serpiente, que sería el elemento horizontal del propio mundo, provoca la caída, la separación del dos, la vestidura, la ropa. Digamos, la aparición del pecado, que sería lo que propiamente no es de Dios. Sería un dos que suele ser visto, un símbolo del dos que suele ser visto como con sospecha, ¿no? Porque el dos se suele ver con sospecha, como un maniqueísmo, como el bien y el mal, pero el dos es el recuerdo de que tienen que hacerse uno, es la conciencia de uno. Por lo tanto, no puede haber uno si no son dos primero, después de la caída. Si recordamos un hadith Qudsi del Corán, decía, Dios era un tesoro oculto que quiso darse a conocer y por eso creó el mundo. Tenemos otra vez la separación. O incluso en los propios textos gnósticos tenemos la caída de Sofía, el gesto en el que aparta la mirada
Sofía, tanto que conocimiento, reflejo de Dios, conciencia o el arcano 2 del tarot, en el que en el momento de la caída aparta la mirada de Dios y necesita volver a ver todo ese proceso, igual que en el Cantar de los Cantares, de reunirse, de volver. Eso es lo que la mística busca, sacrificando el propio lenguaje, el don de la palabra, el verbo. En el principio fue el verbo, no es, si hago tanto hincapié en ese lenguaje es porque es primordial para la mística, para... De hecho, ni siquiera es primordial, les gustaría no tener que hablar, no tener que escribir. Sin embargo, no podemos desligarnos de tener palabras, de tener lenguaje, de utilizar aquello, sin lo cual, aquello que nos separa y que al mismo tiempo nos une. Esto es el saber que existen. Esto es lo que, esta individuación, este saberse uno, es lo que podemos definir como la pena mística. Es un término de Nicolás Massiandaro. La pena mística, el por qué soy yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que no puedo hablar tengo que hablar? ¿Por qué ese impulso creativo? ¿Por qué la poesía? ¿Por qué la palabra? Hay un autor coetáneo a Juliana, o coetánea, no se sabe quién es, conocido como por su texto La nube del no saber, que dice, también en inglés, todo el mundo tiene algo de, todo el mundo tiene algo de qué afligirse, pero mucho más quien conoce y siente su propia existencia. En comparación con esta aflicción, las demás no son más que una copia de la auténtica, pues quien experimenta la aflicción verdadera conoce y siente no solo lo que esta aflicción es, sino lo que él mismo es. Y dice, deja que quien nunca la haya sentido crea que se aflige, pues todavía no sabe lo que es la aflicción verdadera. Siempre estamos hablando de una experiencia que, como diría Rudolf Otto, el luminoso, quien no sabe, no entiende. En el sentido de, es una experiencia, es una escritura dada, es una escritura que no pretende explicar algo, porque ya la persona que lo lea, si lo ha sentido, ya sabe. Y sin embargo, el impulso de crear, a llevar a esos pasos a la purificación del resto de las almas está ahí. Como el cuento de un mito. ¿Por qué contar un mito? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué hablar en general? Tiene que ver con la comunión y provocar esas transformaciones en el alma. Como un relato visionario, quien lo lee hace el mismo proceso. Aborda esas cartografías imaginales, esos paisajes, esas visiones que le han sido dados a una sola persona y que al transcribirla se apagan, sin embargo, la reviven dentro de sí. Luego cada uno tendrá que explorar su propio terreno. Esto ya, digamos, esto nos uniría un poco a Jung, pero esa exploración del inconsciente, tenemos unas vías cartografiadas, pero tenemos que hacer nuestro propio camino también de reunión. Este anhelo de esa unión, de esa pena, de redimir esa pena, es el anhelo del amor o de la pasión. Es decir, porque nada puede ser reunido que no haya sido separado en primer lugar. Y esto es lo que me lleva a la segunda revelación de Juliana, a la segunda que quiero tratar aquí, quiero decir, a la revelación número 18, que es una muy concreta que la verdad es que no había encontrado hasta ahora y que me ha quedado muy marcada por la forma, por el lenguaje que utiliza, pero también por la visión que evoca, que es una visión de la pasión de Cristo, el momento de la muerte de Cristo. Y es importante para mí, creo, por la forma también en la que expresa esa unión. Es el momento del eclipse y el llanto de todas las cosas. Ella aparece como testimonio de esa pasión, no está recreando el episodio, ella es testimonio de esta pasión desde que ve el crucifijo en su alcoba negra inundando todo el suelo de sangre. Ella misma asiste como testimonio a esta pasión y dice, de nuevo voy a traducir del inglés antiguo, así que como quede. Dice, y aquí es donde vi una gran unidad. Utiliza el término owning, que es oneness, entre Cristo y nosotros, según mi entendimiento. Pues cuando Él estaba sufriendo, nosotros también sufríamos. Y todas las criaturas que Dios había hecho para nuestro servicio, el firmamento y la tierra, todos cayeron en la pena en el tiempo en el que Cristo moría. Es decir, el mundo entero se transforma para Juliana y para, en fin, en el momento del eclipse, en el que Sol y Luna se unen,
se transforma en el espacio, en el llanto por Dios muerto. Es la pasión lo que me importa destacar aquí, la pasión de esta escritura. La pasión es el clavo que llaga al místico. Es también la sangre del poeta, el latido del espiritual. Pasión, de pasos, también en latín passus, son los pasos que guían al alma o que provocan su caída. La pena tiene un doble filo, la cedia, por ejemplo. La depresión, la melancolía, siempre puede hacernos caer hacia la nada, nihilizante. Y de pasión, con pasión, el compás. Es un compás del corazón, ese pasos, esa pena. Todo esto es lo que aparece cuando un llanto llora. Una lágrima es algo muy grande. Es una gota, es una sola gota que es un testimonio en la separación. Pero sin embargo también es de su redención. Si volvemos un momento a la raíz etimológica de pasión, vemos que tiene la raíz en el griego pathos, que se entiende como un sufrimiento, un padecimiento. Es algo que sucede a uno de forma inevitable, que nos alcanza, nos atraviesa. El pathos se experimenta especialmente, por ejemplo, en un teatro. Viendo una representación nos alcanza un pathos, una emoción que no podemos controlar. Que eso es la pasión del amor también. De ahí podemos ir a los pasos otra vez, como los padecimientos a correr, en fin. Por ejemplo, la levitación, la clásica meditación de los santos es un pathos, es irrefrenable, es una fuerza que eleva hacia arriba, como la anagogía, que la propia lectura de un texto eleva. Pero bueno, este es el término griego. Lo que tenemos en el momento de la pasión de Cristo es la crucifixión del Señor. Y es el punto álgido de la máxima impotencialidad de Dios, ¿no? El momento de compleción del descenso, de esa kenosis, de ese vaciamiento, la humillación perfecta, lo más poderoso sumido en lo más impotente. Es la inversión perfecta, por decirlo así, es momento de catarsis. El término en hebreo, que no puedo traducir porque no sé pronunciarlo, me temo, el término que se utiliza para pasión en hebreo puede traducirse como unión, marido y mujer, como el matrimonio sagrado, pero también como separación y al mismo tiempo como obediencia. Todas estas traducciones son paradójicas, pero al mismo tiempo son ciertas. Revelan algo detrás de este movimiento. La pasión es el amor por la escisión y el instante de la unión. Es la reunión de lo que un día fue dos, como he dicho, en uno. Como después adquirirá en el amor de amantes, en la mística, en los trovadores, la mística nupcial viene de todo el lenguaje trovadoresco, y con Bernardo de Claravajal, etc. Y por supuesto los cuentos de Grial, en fin, la mística Tristán y Isolda pertenece al mismo tipo de escisión, al mismo tiempo de pasión. Es la obediencia a algo mayor que forma parte de ambos en un tercero trascendental. Si vemos una definición, por ejemplo, la que da Meditaciones del Tarot sobre la Trinidad, el amor es el amante, el amado y el amor, que no tiene, que anula la voluntad, se entrega a la voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo que funciona, digamos, mueve hacia la unión por encima. Es ese trascendental, esa fuerza por encima, un amor fati, ¿no? El amor del destino es redundante, el destino es inevitable. De esa misma forma. No quiero ahondar más en el tema del 2. Entonces, vemos que el origen de las revelaciones de Juliana, como también serán las de Marguerite Porete o Jadwiga Amberes, siempre oscilan alrededor de la meditación acerca de y en Cristo. Pues la compasión por el Cristo sufriente es, como, citando a Victoria Cirlot en Visión en Rojo, es el primer escalón en el ascenso a Dios. Visión en Rojo, por cierto, es un libro maravilloso acerca de Juliana de Norwich y su representación pictórica actual de Victoria Cirlot, estudiosa de la mística. Lo recomiendo mucho. Va a decir mucho más de lo que pueda decir yo. Pero son meditaciones centradas alrededor de la pasión. La pasión sería el arquetipo
en tanto que eco y modelo de toda pasión posterior. Como en tanto que esencia de la mística nupcial, se nutre de la separación del amor que corresponde a que corresponde hacer converger en una única forma de vida los ideales apostólicos de la etapa precedente, medieval. La vida tanto activa como la contemplativa, es decir, la imitatio Christi, la imitación de Cristo. En fin, aquí podemos entender también los procesos de aflicción monacales, el penzoso, el luto de los padres del desierto, la lucha contra el pecado mediante esas lágrimas derramadas. Y, por supuesto, también la identificación con la esposa del Cantar de los Cantares, que es también, pues, como en pequeño librito acerca de María Magdalena, que creo que está por aquí, no sé, ahora no lo puedo sacar. Pero bueno, la identificación con Magdalena, con María Magdalena. La exploración de en sí en el hombre interior que lleva a estas nuevas formas de autoconocimiento mediante esa ruptura del lenguaje, a través de esa unión. Y volvemos a vueltas con lo mismo. El amor, unido a esta pasión, nacido de la pasión, es la vía del conocimiento de la mística. El dolor es la guía y la herida de la separación sería la puerta de entrada. Una herida es una puerta de contacto entre el exterior y el interior. Y las místicas están esencialmente llagadas, siempre heridas. Un momento. En la segunda parte de la visión de Juliana es cuando esto queda más evidenciado porque, bueno, menciona, por ejemplo, a Dionisio el Areopagita y a Poncio Pilato, quien dijo en el momento del eclipse que o el mundo está acabando o todo lo que el Creador ha hecho está sufriendo. Es por eso que tenemos esa clásica cita bíblica que escribió en un altar desconocido. Este es un altar al Dios desconocido, al Dios todavía por venir. Es decir, en la pasión en el que ese eclipse se produce, bueno, muestra el matrimonio entre el Sol, la Luna, que equivale a la Vesica Piscis, que sería el efecto de la mandorla, que apunta a esta apertura del mundo imaginal, como dice otra vez Victoria Cirlot, en el que se abre este espacio de los misterios, por decirlo así, desciende, se unen cielo y tierra, el mundo entero languidece por la muerte de Cristo como un sacrificio y se convierte en ese altar al Dios desconocido. Por lo tanto, el conocimiento del amor es, en este sentido, inefable, es esotérico. Estamos hablando aquí de un conocimiento, de una visión que responde a lo esotérico. Esto lo podemos trasladar a la experiencia usual del creyente, en el que no hay una correspondencia entre la palabra de Dios y la respuesta del hombre, sino una experiencia de la distancia, de una relación siempre desigual, solo alcanzable en ciertos puntos. Esto lo dice Alois Haas, pero me vale para absolutamente todo esto. Pero bueno, volvamos un momento a la pasión de Cristo y voy a ir acabando. Y en la visión de Juliana, la separación no originaria alcanza aquí su máxima anunciación y secreto. El Cristo de Cristo y el sollozo del mundo bajo el signo de un eclipse, ¿no? Dice, citó la cita bíblica, dice, desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no encontramos únicamente un desgarro del mundo entero y el desamparo de la separación, sino otra vez, y esto se repite, como se ha dicho analogía, como una analogía también, con la imposibilidad de decirlo. No dice, Eli, Eli, lama sabactani. Cristo en la cruz reclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le contestan, con burla e incomprensión, dice, a Elías llama a este. Su propia palabra también está rota en este sentido. Y el eclipse se produce de la misma forma. O sea, esta ruptura del lenguaje, Juliana lo siente también, igual que la mística lo siente también. Y la propia alcoba de Juliana
se vuelve un espacio de negrura absoluta en el que emergen estas imágenes de la misma forma que el eclipse es el espacio de negrura absoluta, en el que todo, digamos, converge en ese sufrimiento. Y bueno, voy a avanzar un poco más. Y por último, quería centrarme en el concepto que he dicho antes, el de owning, el de unión o unidad de uno, hacerse uno, que es la gran unión en el momento de Cristo sufriente. Y es que hay en esta experiencia mística un lugar donde el amor, a través de estas visiones, transforma el sollozo de la conciencia por su propia existencia, el por qué soy yo, separada, lo transforma en una, dice Juliana, en una alegría, como una fuerza que nos arrastra a entrar en Dios. La pena de ser uno mismo en el instante de este testimonio es tan extrema en Juliana, que por un lado se hunde el mundo, se envilece, todo le parece feo, horrible, terrible, monstruoso, pero al mismo tiempo se ilumina el crucifijo viviente. Por un lado ve el sufrimiento de Cristo y el deseo se manifiesta de nuevo, pero como un desgarro, esta vez más bien como un anhelo. Dice que no hay dolor más grande que ver al que amas sufrir y sin embargo era este mismo dolor lo que a Juliana se le transformó en esa alegría por la unión. Pues la pasión es el punto de máxima impotencialidad de Cristo, hecho carne, como he dicho antes, y también el dolor absoluto que experimenta Juliana, el dolor de la salvación. Se sitúa, Juliana adquiere, digamos, en su propio cuerpo, en su frágil cuerpo, porque estaba tremendamente enferma también, físicamente, en el cosmos entero, que llora concentrado en ella. Pues el llanto es dolor, y el llanto, digamos, la propia tristeza es algo extremadamente personal, como la teofanía. Acontece siempre a uno, a un cuerpo miserable que tiene que escribir y hablar. Y creo que se me ha hecho un poco tarde, no sé qué me podéis decir al respecto, porque veo que eso ya pasa una hora. Pues encantado de... Mira, como no sé exactamente cuándo funcionan las grabaciones, voy a grabar esto para que no se pierda